GDS, la radio que nos une. Radio que buscabas. www.gdsradio.com. Muy contentas de darles la bienvenida a GDS Radio en compañía de Guillermo Sammartino. Para hoy tenemos una de las películas más emblemáticas del cine, Ciudadano Kane, y la canción es uno de los éxitos de Armando Manzanero, Esta tarde vi llover, que no sé ustedes, pero acá hemos visto llover hoy. Acomódense en sus butacas y empezaremos con la función. Para hablar del Ciudadano Kane, nos tenemos que remontar a la noche del 30 de octubre de 1938, la noche de Halloween en Estados Unidos, cuando Orson Welles, hijo de Mercury Theatre, emitió a través de la CBS una peculiar dramatización de La Guerra de los Mundos. El director teatral tenía en ese entonces 23 años y salió de lo convencional al simular con inmensa credibilidad la cobertura radiofónica de un ataque extraterrestre, que hizo que millones de americanos viviesen a través de la radio la tragedia de un holocausto mundial a mano de naves marcianas. Claro, cuando todo esto pasó, Hollywood quedó embelesado con Welles, que era un genio de la narración y no se lo podía dejar pasar. Imagínense, le llovieron ofertas y una de ellas fue de la RKO para que dirigiese varias películas con el control total de la producción. George Schiffer, que en 1938 acababa de ser nombrado jefe de esos estudios, se propuso introducir aires nuevos. Por eso no dudó en ofrecerle a Welles una posibilidad lo más ventajosa posible. Y después de varios meses de negociación, firmaron el contrato en julio de 1939. Entre los acuerdos estaba la escritura, dirección y de dos películas, para las que Oscar Welles Orson Welles recibiría $70,000 y $90,000 respectivamente. Además, interpretaría el papel principal en las dos y cobraría por ellas $65,000, además de un 25% de los beneficios de taquilla. Pero sobre todo, le garantizaban algo muy inusual en el mundo del cine: el control artístico desde el principio hasta el final, incluido el montaje definitivo. Eso era inaudito en ese entonces y creo que hoy también en el mundo del cine. El guión gira en torno a la vida del magnate de los medios de comunicación Charles Foster Kane, quien es un personaje inspirado en alguien real, en un poderoso dueño de una cadena de periódicos y emisoras de radio llamado William Randolph Hearst. La trama se basa en un periodista que se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que dice Kane antes de morir, Rosebud. Esto lo dice en su castillo oriental fabuloso en Xanadu. La palabra es un enigma y despierta una enorme curiosidad, tanto en la prensa como en la población. Para descubrir el misterio,
este periodista entrevista a varias personas del pasado del magnate. El elenco está formado por Orson Welles como Charles Foster Kane, Everett Sloan como Bernstein, su apoderado que permanece fiel a él hasta el último momento. Y ¿saben una cosa? Este hombre se tuvo que rapar la cabeza y por eso RKO le pagó $2.400. Ray Collins en el rol de Jim Gettys, que es el rival de política de Kane y el gobernador de Nueva York. Joseph Cotten personifica a Leland, el mejor amigo de Kane y el primer periodista en el periódico de Kane, Inquirer. Dorothy Corningall en el papel de Susan Alexander, la amante de Kane, quien más tarde se va a convertir en su segunda mujer. Ruth Warren es Emily Monroe Norton, la primera mujer de Kane y sobrina del presidente de los Estados Unidos. Y por último, William Allen, que es el periodista Jerry Thompson, a cargo de la búsqueda de la última palabra de Kane, Rosenbaum. Ya presentado el elenco, los invito a escuchar del film. Se da la noticia de la muerte de Charles Foster Kane. Se designa a un periodista para que descubra el significado de la famosa palabra. Pero como la trama no es lineal, también averiguaremos cómo Kane hizo su fortuna. Y la semana pasada, como ha de ocurrir a todos los humanos, la muerte vino en busca de Charles Foster Kane. Eso es todo. Es interesante. Sí, ha quedado bien. Espere, ya le diré si hay que pasarlo otra vez. Bien, ¿qué le ha parecido, señor Raston? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Bueno, 70 años de una vida es demasiado para meterlos en 10 minutos. De acuerdo, Thompson, pero necesita añadirle algo de interés. Lo único que hemos visto en la pantalla es que Charles Foster Kane ha muerto. Y ya lo sabía, leo los periódicos. Pero es que solo podemos contar lo que hizo. No sabemos quién era realmente. Este es el problema. Un momento. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Quizá en su lecho de muerte nos explicó toda su vida. O tal vez no. Lo único que hemos visto es que fue un gran americano. Uno de los más grandes. De acuerdo, pero ¿en qué se diferenciaba de Ford, de Hearst o incluso de John Doe? Le repito, Thompson, que las últimas palabras de ese hombre... Usted no lee los periódicos. Al morir, Charles Foster Kane dijo solamente una palabra. Roswell. Sí, es lo único que dijo, Roswell. Hombre fuerte. Un momento. Solo palabra. Sí, cállese. Así no podemos entendernos. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roswell. ¿Qué significará? A lo mejor un caballo por el que apostó. Sí, que no llegó a Está bien. Pero ¿dónde fue la carrera? Thompson, dígame. Guarde la película una semana o dos si es posible. Pero si ya tenemos comprometidos a todos. Averiguaremos eso de Roswell. Póngase en contacto con cuantos le conocieron, los que le conocieron íntimamente. Su apoderado, ese... Bernstein, su segunda esposa, que todavía vive. Susan Alexander. Trabaja en una sala de fiestas de Atlantic. Véalos a todos. Hable con quien trabajase con él en alguna ocasión, con quienes le apreciaron, o con quienes le odiaron. Y no me conformaré con la guía telefónica, claro. Empezaré enseguida, señor Raston. Bien. Roswell, vivo o muerto. Seguramente se tratará de algo muy simple. Ten cuidado, Charles. Señora Kane. Tápate bien con la bufanda. Señora Kane, no debemos perder tiempo. Sí. Ahora mismo firmaré esos papeles. Parece que olvidan ustedes que yo soy el padre del niño. Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher. Colorado no es un mal sitio. No veo por qué no podemos criar aquí a nuestro hijo, solo porque tenemos ahora algún dinero. Si quiero puedo ir a los tribunales. Conozco mis derechos. Esas escrituras de propiedad que dejó el inquilino como pago de su deuda son tan mías como tuyas. A ver si te enteras. ¿Y sabes lo que te digo? Estoy seguro de que si hubiera sabido Fred Graves lo que iba a pasar, habría puesto las escrituras
facturas a nombre de los dos. Pero lo dejó todo a nombre de su esposa. El dinero de pensión nos lo debía a los dos. La decisión del banco en lo referente... No estoy conforme con que mi hijo quede bajo la tutela de un banco. ¿Quieres no decir más tonterías y callarte? La decisión del banco en lo referente a su educación y lugares de residencia será definitiva en todos los casos. Que un banco sea el tutor de un niño. Te repito que no digas más tonterías. Nosotros administraremos la mina Colorado Lodge, de la cual, señora Kane, es usted la única propietaria. ¿Dónde firmo, señor Thatcher? Aquí, por favor. Mike, te lo pido por última vez. Cualquiera podría pensar que no he sido un buen marido. A ustedes dos la suma de $50,000 anuales mientras ambos vivan, y después lo mismo al superviviente. Bueno, esperemos que esto sea para bien. Lo es. No sé por qué razón tengo que pegar a mi propio hijo a un banco. Continúe, señor Thatcher. Todo lo demás, el capital y los beneficios que se produzcan, serán administrados por el banco en representación de su hijo, Charles Foster Kane, hasta que cumpla la edad de 25 años, en cuyo momento tomará plena posesión de todo. ¡Charles! Continúe, señor Thatcher. Son casi las 5, señora Kane. ¿No cree que debo conocer al muchacho? Ya le tengo hecho el equipaje. Hace una semana que está preparado. Es el señor Thatcher. Hola. ¿Cómo estás, Charles? El señor Thatcher te va a llevar de viaje esta noche. ¿A dónde me lleva? Vas a ver Chicago y Nueva York y Washington tal vez. ¿Verdad, señor Thatcher? Sí, en efecto. Ojalá fuese yo un niño como tú para hacer un viaje así por primera vez. De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico. Tu madre opina, es decir, ella y yo hemos decidido que este no es lugar adecuado para ti. Si fue Wells o Herman Mankiewicz, su guionista, quien la idea de hacer una película inspirada en random, es algo que probablemente nunca se sabrá. Por razones evidentes, el proyecto debía llevarse a cabo con absoluta discreción. Para asegurarlo, Wells decidió enviar a su guionista a un rancho en pleno desierto donde pudiera trabajar aislado. Orson Welles contrató a Greg Toland como director de fotografía. Toland fue un innovador en su campo y colaboró estrechamente con Welles para lograr el aspecto visual definitivo de la película. Juntos desarrollaron la técnica conocida como profundidad de campo extendida, que permite mantener varios elementos en primer plano y enfoque simultáneo, creando una sensación de profundidad y detalle al mismo tiempo en la composición de las escenas. A mediados del mes de abril de 1940, Orson recibe el primer borrador, con 208 páginas, titulado American. Enseguida advierte que el guión era demasiado largo y elimina secuencias, algunas muy lindas pero imprescindibles, como por ejemplo la luna de miel de Kane y Emily, su primera esposa. Wells y su correctora, Amalia Kent, reciben un tiempo después el guión final. Lo reelaboran, lo revisan 5 veces y hacen una estimación de presupuesto, pero este supera el $1.000.000. Y por este motivo, está a punto de abortar la producción. Pero Orson Welles se mueve con rapidez, recorta decorados, elimina escenas y logra rebajar el presupuesto en $300.000, con lo cual poder lograr la luz verde para filmar. La película utiliza, como ya dije, una narrativa no lineal y también flashback, para explorar la vida de Kane desde diferentes perspectivas. Desde unos meses antes de obtener la aprobación definitiva, Orson Welles comienza a preparar el equipo técnico con el que pensaba trabajar. A pesar de su inexperiencia, o tal vez debido a ella, quiso rodearse de un plantel de profesionales altamente cualificados, sobre todo de artistas con una innata tendencia a la innovación. ¿Qué les parece si ahora escuchamos al señor Bernstein, uno de los entrevistados,
que nos va a contar sobre la vida de Kane. Señor Bernstein, habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir. Eso de Rosbad, ¿eh? Tal vez una mujer. Conocía a muchas en su juventud y quizá... Cuesta trabajo pensar que Kane conociese casualmente a una mujer y que 50 años después, al morir... Es usted demasiado joven todavía, Señor Thompson. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. ¿A quién más ha visitado usted? Pues estuve en Atlantic City. ¿Susie? Gracias. Yo fui quien la llamó cuando murió el señor Kane. Al fin y al cabo alguien tenía que hacerlo. No pudo ni ponerse al teléfono. Pienso volver a verla dentro de un par de días. Con respecto a Rosbach, si usted me contase todo lo que pueda recordar referente al señor Kane, estuvo usted a su lado desde sus principios. Desde mucho antes de sus principios. Y ahora, después del final. ¿Ha intentado hablar con alguien más de esto? No, solo he hablado con Susie, pero he leído el diario de Walter Thatcher, sus memorias. Thatcher, el tonto más grande que he conocido en todos los años de mi vida. Pues hizo mucho dinero. No es tan difícil como la gente cree hacer dinero. Si lo que se desea es únicamente hacer dinero. Sepa que el señor Kane no era solo dinero lo que quería. Thatcher no llegó a comprenderle nunca. A veces ni yo mismo lo conseguía. ¿Sabe con quién debe hablar? Con el señor Leland. Era el amigo más íntimo del señor Kane. Fueron juntos al colegio. A Harvard no. Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Suiza. Le expulsaron de muchos colegios. El señor Leland no tenía un céntimo. Pertenecía a una de esas familias de las que se dice que el padre tiene 10 billones y un día se suicida y resulta que solo tenía deudas. Estaba con el señor Kane y conmigo el día en que el señor Kane se hizo cargo del Inquirer. Bienvenido, señor Kane, bienvenido. Bienvenido al Inquirer, señor Kane. Soy Herbert Carter, el redactor jefe. Gracias, señor Carter. Le presento al señor Leland. Tanto gusto, señor El Leland. nuevo crítico teatral. Espero no haberme equivocado, oye. ¿No es crítico teatral lo que quiere ser? Sí, eso es. ¿Se han levantado por mí? Por usted, Sí. es el señor Kane levantado, pues, Gusto. encantado. Creí que sería un gesto respetuoso Dígame para que se sienten, haga el favor. nuevo editor. Pueden sentarse y continuar lo que estaban haciendo, caballero. Gracias. Como no sabía sus planes, no he podido... Ni yo mismo conozco no mis he planes. podido prepararlo. Porque en realidad no tengo ningún plan. No. Salvo llevar adelante un periódico. ¡Qué golpe! Señor Bernstein. Sí, señor Kane. Señor Carter, el señor Bernstein. El señor Bernstein es mi abogado general, señor Carter. Apodado, Señor señor Carter. Carter. Sí, Señor Carter. Si no me equivoco, este es su despacho, ¿verdad? Señor Carter, me propongo vivir aquí en su despacho todo el tiempo que sea necesario. Señor Carter. ¿Vivir? Señor Carter, esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Las noticias pueden llegar durante las 24 horas del día. 24 horas. Cuidado, eso evito. Pero, señor Perdón. Kane, con permiso. Pero, señor Kane, eso es imposible. Oye, eso es lo que quiero. Tú eres el crítico teatral, Jet. Vaya, aún sigues comiendo, ¿eh? Todavía tengo hambre. Señor Carter, ¿ha leído este artículo que trae el Chronicle sobre una tal señora Harry Silverstone que ha desaparecido? Lo más seguro es que la hayan asesinado y me gustaría saber por qué no publicamos cosas como estas en el Inquirer. Porque el Inquirer es un Fíjese en periódico. este titular a 3 columnas del Chronicle. ¿Por qué en el Inquirer no aparece a menudo uno La semejante? noticia no es para tanto. Señor Carter, si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional. Esas son las noticias que publicaremos. Envíe enseguida a nuestro mejor reporter a Brooklyn para que le diga al señor Silverstone que si no aparece inmediatamente su esposa, el Inquirer va a hacer que le detengan. Ya falta poco para que salga el Inquirer. 10 minutos. Con 3 horas y cuarto de retraso, pero lo hemos conseguido. ¿Cansados? Un día interminable. Un día perdido. ¿Perdido? Llame. ¿Le parece perdido después de cambiar el periódico 4 veces durante Solo la cambié noche? un poco la primera página, señor Bernstein, y eso no es bastante. No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo. Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad
la de un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. ¿Me lo dejas ver? Lo voy a imprimir. ¡Sorry! Diga, señor Kane. Quiero que se publique este editorial en recuadro en primera página. ¿En la primera página de hoy, señor Kane? Sí, y eso significa que tendremos que rehacerlo todo de nuevo. Sí. Será mejor que vaya ya a avisarlo. ¿Está bien? Sorry, devuélvamelo luego. Me gustaría conservarlo. Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Un documento. Claro, como la Declaración de Independencia, la Constitución. El primer técnico en incorporarse al equipo fue Perry Ferguson, jefe del Departamento de Arte de la RKO. Había entrado en el proyecto en abril. De esta forma pudo sugerir los cambios en los futuros decorados a medida que iban llegando los guiones. A través de bocetos, maquetas e ilustraciones perfectamente acabadas, Ciudadano Kane contó con una preparación escénica como pocas películas hasta entonces. Otro pilar en la definición del estilo visual del film fue Greg Toland, el director de fotografía más innovador que había entonces en Los Ángeles. Su maestría con la cámara había quedado demostrada en Cumbres Borrascosas de 1939, que le valió el Oscar de la Academia. Al saber que Welles estaba buscando un operador de cámara con experiencia, se presentó de inmediato en el estudio. Sabía que el joven director era un genio, pues lo había visto en sus montajes teatrales de Broadway y sabía que le gustaban las innovaciones. Cada noche, después de ensayar con los actores y de revisar el guión, Welles reunía con para dedicar a los conocimientos básicos de la fotografía, de los encuadres y la iluminación. De esta manera, noche tras noche y con un tacto inaudito, Greg Toland fue atrayéndolo hacia sí para que su idea de cómo se vería en la pantalla Ciudadano Kane se pudiera cristalizar. Con abundante luz expresionista, sobre todo en las escenas de Xanadu, ese palacio oriental magnífico, con grandes angulares que proporcionaban ilimitada profundidad de campo y con espectaculares movimientos de cámara y violentos contrapicados. La película en blanco y negro tenía ya su ambiente. Ahora, ¿qué faltaban? Los personajes. La determinación del casting era un punto de preocupación para Welles, porque si contrataba actores consagrados de Hollywood, ellos iban a descubrir demasiado pronto su inexperiencia en la dirección cinematográfica. Por eso, ¿a dónde se fue? Se fue a Nueva York, a Broadway, porque allí había actores teatrales que, como él, tampoco sabían de cine. Primero se trajo a los actores de su compañía, la Mercury Theatre, que interpretarían la mayoría de los papeles. Para los personajes masculinos más relevantes, escogió a dos actores brillantes, Everett Sloan, que haría de Bernstein, y Joseph Cotten, que interpretaría a Leland. Si bien los roles masculinos se resolvieron rápidamente, con los femeninos no fue así. Para la madre de Kane, un personaje frío y dominante, daba muy bien Agnès Moorehead, del grupo de teatro. Pero ninguna actriz del Mercury encajaba en los papeles de Emily y de Susan. Para el de Emily, Welles tuvo que elegir a una actriz bastante desconocida, Ruth Warrick, a quien había conocido en uno de sus viajes a Nueva York. Siempre le había parecido una gran señora, y al no hallar una actriz que pudiera encarnar a la fina y aristocrática Emily, entonces se acordó de Ruth,
y la fue a buscar a la otra costa. Para el segundo papel, Orson hizo innumerables pruebas hasta dar con Dorothy Comingore, una actriz secundaria descubierta por Charles Chaplin, que estaba entonces en el olvido. Escucharemos ahora los días de gloria de Kane y además que tiene para contarnos Bernstein. Adelante, Guillermo. Hace 6 años estaba frente al edificio del Chronicle viendo una fotografía de los periodistas más grandes del mundo. Me sentía como un niño ante una confitería. Y hoy, por fin, ya los tengo a todos conmigo. Bienvenidos al Inquirer, caballero. Ya está. Haga otra copia más y mándela a la redacción del Chronicle. Les agradará a ustedes saber que esta mañana nuestra tirada ha sido la mayor de Nueva York. 684.000 ejemplares. 684.132 para ser exacto. ¡Eso es! Como ya les di la bienvenida, espero me perdonarán si ahora me despido de ustedes. La semana próxima me voy al extranjero de vacaciones. Hace algún tiempo le prometí a mi médico que me iría en cuanto pudiera y ya creo que puedo. Señor Leland, señor Leland, señor Leland, ha llegado un cargo del señor Kane. ¿Qué? De París, Francia. Pase. Dígame usted. Lea, quiere comprar el diamante más grande del mundo. El diamante más grande del mundo. No sabía que Charlie coleccionaba diamantes. No, colecciona a una persona que colecciona diamantes. Y eso significa que no solo colecciona estatuas. Bienvenido a casa, señor Kane. Los 467 empleados del New York Inquirer. ¡Ya está aquí! Hola, señor Kane. No digas tonterías. ¿Quién se encarga de las noticias de sociedad? Yo soy, señor La señorita Kane. Townsend lleva esa sección. Señorita Townsend, el señor Charles Foster Townsend. Kane. Señorita Townsend, perdone que no la conozca. He estado ausente y... que publiquen esto. Pero de un modo diferente a como lo haga con las demás noticias. Buenos días. Señor Kane, en nombre de los 467 empleados del Señor Inquirer... Bernstein, se lo agradezco mucho a todos. Lo siento. Ahora no puedo. Adiós. Adiós. Oigan, ¿por qué tendrá tanta prisa? Vengan a ver, vengan todos. A la ventana. Los señores Monroe, señor Leland, señor Bernstein. ¿Qué ocurre, señorita Townsend? ¿Y este papel? Los señores Monroe y Norton anuncian el próximo enlace de su hija Emily Monroe Norton con el señor Charles Foster Kane. ¿Saben quién es? La sobrina del presidente de los Estados Unidos. ¿Con qué sobrina, eh? Pues presiento que acabará siendo la esposa del presidente. Pero tal como luego resultaron las cosas, no hace falta que le diga que Emily no fue a Rosbach. No acabaron bien, ¿verdad? Acabaron. Apareció Susie. Y acabó también. Oiga, señor Thompson, estaba pensando que ese Rosbach por el que usted tanto se interesa... Siga. que puede ser algo que perdió. El señor King era un hombre que perdía casi todo lo que tenía. Debiera usted hablar con el señor Leland. Aunque él y el señor Kane no opinaban siempre igual. Por ejemplo, en la guerra hispanoamericana. Creo que el señor Leland tenía razón, pero fue la guerra del señor Kane. En realidad no teníamos por qué combatir. Pero ¿cree usted que de no ser por aquella guerra instigada por el señor Kane, tendríamos el canal de Panamá? Ay, ojalá supiese dónde está ahora el señor Leland. Hace mucho tiempo que no sé nada de él. Puede incluso que haya muerto. Si le interesa saberlo, señor Bernstein, se encuentra en el Hospital Huntington en la calle 180. No me diga, no me No figuraba. tiene nada de particular según los médicos, solo... Ya. Muchos años. Con el casting decidido y aún sin el permiso definitivo de los estudios, Wells comenzó a trabajar la caracterización de cada personaje. El actor que más transformaciones sufrió durante los ensayos fue él mismo. Tuvo que perder casi 30 kilos
para las secuencias en que Kane era joven. A partir de entonces empezó a tomar píldoras adelgazantes que, aún así todo, tuvo que utilizar una faja ortopédica en la filmación de numerosas escenas. Parece que estaba gordito. A finales de junio de 1940, las ansias por filmar eran ya incontenibles, pero el presupuesto que barajaban era todavía altísimo y los estudios no terminaban de dar su aprobación definitiva. Entonces, ¿qué hizo Welles? Ideó una excusa para empezar a rodar secretamente. Le dijo a Sheffer que necesitaba hacer pruebas fotográficas de actores y escenarios y empezó a filmar secuencias definitivas sin que nadie lo sospechara. Allí experimentó con bajísimos niveles de luz y con audaces movimientos de cámara. Cuando se revelaron los negativos, una excitación electrizó a los estudios. Lo que Welles había filmado no eran unas simples pruebas, sino unas imágenes absolutamente novedosas y geniales que nunca se habían visto antes. Así, en cuestión de días y con el nuevo presupuesto ya rebajado, los jefes de la RKO se apresuraron a firmar la autorización definitiva para el rodaje de Ciudadano Kane. Uno de los días en que dejó impresionado a todo el equipo fue aquel en que rodó la secuencia que sigue a la despedida de Susan. Cuando Kane, dominado por una ira incontenible, rompe todos los muebles de la habitación de su segunda mujer. Como no podía repetirla, preparó la filmación con 4 cámaras y durante la interpretación se metió de tal manera en el personaje que todos en el estudio creían ver a un hombre realmente desesperado y hundido. Welles sentía íntimamente el odio corriendo por sus venas y solo al terminar se dio cuenta de que se había cortado la muñeca y sangraba abundantemente. Hasta entonces no había sentido absolutamente nada. Pero sufrió otro accidente que alteró por completo los planes de rodaje. En la escena que Kane, sorprendido en su nido de amor, corre tras el gobernador Jim Gettish y le amenaza por las escaleras. Orson se cayó desde unos 3 metros de altura. Las radiografías que le hicieron en el hospital revelaron que se había astillado un hueso del tobillo en 2 sitios a la vez. Pero esto no lo hizo desistir. Él siguió adelante. Desde la propia cama del hospital y con la ayuda de Amalia Kent, trazó el nuevo calendario de filmación, adelantando esas escenas en las que él no actuaba. Después, con la pierna enyesada y en lo alto, dirigió escenas con la misma pasión y entusiasmo que los días anteriores. Cuando esas secuencias se terminaron, ¿qué hizo? Se puso unas abrazaderas a ambos lados del tobillo y volvió a actuar. Y no le importó la rehabilitación, ni la deformación que ya lo iba a acompañar para siempre en su caminar. 4 horas tardaba el maquillador en envejecerlo, apenas de su retiro en Xanadu. Orson Welles pasaba aquellas horas de aparente inactividad ensayando con los actores. Y Toland veía la posibilidad de mejorar la fotografía. Mientras tanto, el maquillador trabajaba. Aparte de las orejas, la nariz y las barbillas postizas de material plástico que le aumentaban hasta 50 años su aspecto físico, tuvo que sufrir usar lentes de contacto, que eran especiales para tratar de envejecer los ojos. Para darle una sensación de antigüedad a las noticias que aparecen al inicio de la película, se generó un efecto de grano al arrastrar el negativo sobre la arena. En la época de Ciudadano Kane, las escenografías carecían de techo.
y por esa razón el uso de planos contrapicados era casi nulo. El equipo de Wells creaba el techo con una tela y sobre esta acomodaban los micrófonos boom. El ingenio fue tal que también hicieron una zanja en el suelo para filmar desde allí y crear contrapicados más dramáticos. Esto era una completa innovación para esa época. Llegó el turno de escuchar a Leland contar a Thompson sus recuerdos y conocer algo más del ciudadano Kane. Cuando quieras, Guillermo. ¿Usted es periodista? ¿Quiere que le hable de Emily? La conocí en una academia de baile. Yo lo hacía muy bien. Emily era la primera mujer de Kane. ¿Cómo era? Como todas las que iban a aquella academia. Muy bonitas, preciosas. Emily quizá algo más. Bueno, pues después de los 2 primeros meses, ella y Charlie ya casi no se veían, solo al desayunar. Un matrimonio igual a cualquier otro matrimonio. No hay más que un hombre que pueda librar a la política de este estado de las garras de esa lapa llamada Jim Geddes. Me refiero a Charles Foster Kane, el luchador desinteresado, el amigo de los trabajadores, el próximo gobernador del estado, que si se ha lanzado a esta campaña, ha sido solo con un objetivo: desenmascarar y hacer pública la deslealtad de la maquinaria política del gobernador Jim Geddes, que ahora maneja a su entero capricho el gobierno de este estado. ¿Qué significa este misterio? Puede que no signifique nada, pero lo voy a averiguar. ¿A dónde vas? Al 185 de la calle 74 Oeste. ¿Te atreves a acompañarme? Desde luego. No sabía que tuvieras esa afición al melodrama, Emily. Buenas noches, señor Kane. Charlie. Charlie, él me obligó a escribir esa carta a tu mujer. Yo no quería hacerlo, pero dijo cosas terribles. Buenas noches, señora. Supongo que nadie me va a presentar. Soy Jim Geddes. ¿Y qué? Yo le dije a la señorita Alexander que le escribiese a usted esa nota. Al principio no quería, No. pero lo hizo. Charlie me dijo unas cosas, me amenazó. Geddes. No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara. Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane. Charles, el que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota. Graves consecuencias para el señor Kane, para usted y para su hijo. Lo que quería escribiese aquí. ¿Qué significa? Soy Susan Alexander. Sé lo que está usted pensando. ¿Qué significa, señorita Alexander? Ella no lo sabe, señora Kane. La escribió porque le insinué que sería peor que no lo hiciera. Por si no le conoces, este caballero No es... soy un caballero. Ni siquiera sé lo que significa. Si dispusiera de un periódico y no me gustase el comportamiento de alguien, le combatiría con todos los medios a mi alcance. Pero no le presentaría vestido de presidiario para que su mujer o sus hijos pudieran ver su fotografía. Usted es un granuja y un ladrón. No creo de lo que hace usted. Señora, peleo por mi vida y no por mi vida política, entiéndalo bien. Dice que si no te Eso he retiras... dicho y esta es la oportunidad que voy a darle, más de lo que él me ofrece a mí. Si no decide ahora mismo que está enfermo y tiene que marcharse 1 o 2 años de vacaciones, el lunes por la mañana todos los periódicos menos el suyo publicarán esta historia. ¿Qué historia? Todo lo referente a él y a la señorita Alexander. No hay tal historia, ¿A ¿eh? qué? El señor Kane no Tenemos es... pruebas que resultarían bastante feas en primera página. ¿Quiere verla, señor Kane? Sería mejor que se retirase sin tener que publicar nada. Y no lo hago por él, sino por el bien de todos los ¿Y demás. yo? Y por usted también. ¿Qué me pasará a mí? Charlie ha dicho que arrastraría mi nombre por el lodo. Que a cualquier sitio que fuera... Me parece que no puedes tomar más que una decisión, Charles. Y creo que la han tomado por ti. Pero entonces...
Entonces los electores de este estado... No me interesan los electores de este estado. Solo me interesa nuestro hijo. Charlie, si publican eso vas... No lo harán. Buenas noches, señor Geddes. ¿Vienes, Charles? No. Me quedo aquí. Puedo luchar solo. Si no eres razonable, puede ser demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? Para que tú y... este sinvergüenza me arrebatéis el cariño de la gente de este estado. Charlie, tienes que pensar en otras cosas. No querrás que tu hijito se entere de lo que ha pasado. Solo una persona puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Ya decidiste lo que ibas a hacer, Charles. Hace mucho tiempo. Es usted más tonto de lo que podía figurarme, Kane. No tenemos nada más que hablar. Está vencido. A otra persona esto le serviría de lección, pero usted necesita más de una. Y la recibirá tarde o temprano. Sería conveniente que no lo olvidase. No se preocupe, Geddes. No se preocupe por mí. Soy Charles Foster Kane. A mediados de diciembre se tuvo una primera copia provisional y a finales de enero de 1941 todo estaba listo para el estreno definitivo. Ciudadano Kane tenía que estrenarse en el Radio City Music May de Nueva York el 14 de febrero de 1941. A principios de enero, aunque Orson Welles no había terminado aún la postproducción de la película, la RKO resolvió hacer una proyección privada para los críticos de las revistas mensuales Life, Lucky y Redbook, que les permitieran publicar la reseña del film en el número del mes siguiente. Pese a la discreción con que se llevó la película, el semanario Hollywood Report publicó la noticia de esa proyección. Welles se vio entonces obligado a invitar a Hedda Hooper, conocida por sus duras críticas cinematográficas, ya que se lo había prometido hacía un tiempo. Hedda asistió, pero a diferencia de otros críticos, calificó duramente el film y armó un revuelo enorme, porque ella decía que era un ataque feroz a un hombre tan grande de América como William Randolph Hearst. Hearst presionó a Hollywood, amenazando dejar al descubierto sus intimidades y usar el poder de su prensa contra la industria en su conjunto. A finales de enero de 1941, George Schaefer fue sobornado, pero no cedió a la tentación. Las salas cinematográficas, aterradas por el magnate, cancelaron sus contratos de exhibición y la fecha de estreno se pospuso. Al fin, el estreno se realizó el 1 de mayo de 1941 en una modesta sala, el RKO Palace de Broadway. Y aunque fue bien recibida por la crítica y el público, la persecución de Hearst no tardó en hacer su efecto. Hubo problemas de taquilla, se cancelaron exhibiciones y el vacío publicitario se hizo en todos los medios. A finales de 1941, la Asociación de Críticos de Nueva York designó a Ciudadano Kane como la mejor película del año, pero el fracaso era ya imparable, no se podía más. La película de Orson Welles recibió 9 nominaciones al Oscar, y todos ellos importantes. En 3, el destinatario era el propio Welles, en película, actor y director. Y en otros había intervenido de forma directa, en el guión, la fotografía, el montaje y el sonido. Fueron muchos los que pensaron que Ciudadano Kane iba a ser la gran triunfadora de la noche. Pero Hollywood se vengó del joven director, que los desafió en todo momento. Cada vez que presentaban alguna de las candidaturas, su nombre era abucheado. Y al final de la noche, de sus 9 nominaciones, solamente ganó la de mejor guión original. En los créditos se compartía Welles con McKinwick. La película se retiró de los cines a las pocas semanas y cayó en el olvido.
Fueron Truffaut y otros directores europeos quienes en los años 50 redescubrieron el film y lo enaltecieron en la revista Cahiers du Cinéma, y empezó a pasarse en cineclubes, salas especiales, en copias de 16 milímetros. Se proyectó en televisión a partir de 1956 y ahí ganó adeptos. Se descubrió sus valores en el guión, en la fotografía, en la puesta en escena. Durante los años 60 fue la película sobre la que más se escribió y en los 70 empezó a figurar en todos los listados como las 10 películas más importantes de la historia del cine. También durante los años 80 aumentó su popularidad y en su 50 aniversario, en 1991, fue un acontecimiento internacional. En la actualidad, Ciudadano Kane es considerada por muchos como la mejor película de todos los tiempos. Y vamos a escuchar el último audio, en el que Susan cuenta su parte al periodista. Y Thompson va a Xanadu a sacar fotos con la última esperanza de saber qué significa Roswell. ¿Lo sabrá? Vamos a escuchar. Diga lo que sea. Todo lo que se le ocurra acerca de usted y del señor Kane. Supongo que no le gustaría escuchar todo lo que se me ocurre ahora acerca de Charlie Kane. Bueno, tal vez no debí cantar para él la primera vez que nos vimos. Pero luego canté cientos de veces. Y con profesores a $500. ¿Qué cobraban ellos? Yo no, claro. ¿Usted qué recibía? Solo lecciones. Es todo lo que llegó a ofrecerme. Pero se casó con usted, ¿no? El de matrimonio no me habló hasta que hubo pasado todo. Apareció aquello en los periódicos, perdió las elecciones y su mujer se divorció de él. Lo único que le interesaba era mi voz. ¿Para qué cree que construyó un teatro de ópera para mí si yo no quería nada? Fue idea suya. Todo fue idea suya. Menos el separarnos. No sigas diciendo que es amigo tuyo. Un amigo no escribe esta crítica. Los demás periódicos se meten conmigo y es muy natural. Pero que ningún publique eso, sabiendo que arruina mi debut. ¡Adelante! Yo iré. Amigos. No son así los amigos que yo conozco. Pero claro, no tengo tanta clase como tú y me he educado en tan buenas escuelas. Ya basta, Susan. ¿Qué hay? El señor Leland, señor. ¿Leland? ¿Y el líder? Me dijo que me asegurase de que lo recibía en propia mano. Gracias. De nada. ¿Te lo envía él? Sí. Le envié un cheque de $25,000. ¿Qué es eso? Una declaración de principios. ¿Qué? ¿Mm? ¿Qué es? Una antiguaya. Te crees muy gracioso, ¿no es cierto? Pues hay una cosa de la que ya no vas a poder reírte nunca más y es de mi canto, porque se acabó. Además, yo nunca quise cantar. Señor Kane, la señora quiere verle. Marie lleva toda la mañana haciendo el equipaje de la señora. Dile a Arnold que ya estoy lista, Mari. Que venga por las maletas. Sí, señora. Es que te has vuelto loca. ¿No comprendes que nuestros invitados, todo el mundo se va a enterar de esto? Has hecho las maletas, envías por el Sí, coche. te dejo. Claro que se enterarán. Aunque no me despido de nadie, aparte de ti. Pero no van a tardar mucho en saberlo. ¿No puedo hacerte esto? Pues claro que sí. Y luego en unos años perdí todo mi dinero, que era mucho, se lo aseguro. Estos 10 años han sido difíciles. No lo han sido para mí. Lo perdí, sencillamente.
¿Va a ir usted a Xanadu? Sí, el lunes con unos compañeros. El señor Ralston quiere fotografías de la casa y de las obras de arte. Tenemos una revista ilustrada, ¿sabe? Ya. Si quiere averiguar algo, hable con Raymond, el mayordomo. Podrá contarle muchas cosas. Y eso es todo. ¿Es todo lo que sabe usted de Roswell? Sí. Le oí luego, la otra vez que lo dijo. Dijo... Roswell. Soltó la bola de cristal, cayó al suelo y se rompió. Como no volvió a decir nada, comprendí que había muerto. Hay que ver. Si se pusiera todo esto junto, palacio, cuadros, juguetes, ¿cuál sería el resultado? Charles Foster Kane. O Roswell. ¿No te parece? ¿Qué es Roswell? Lo último que dijo al morir. Jerry, ¿has podido averiguar lo que significa? No, no pude. Entonces, ¿qué averiguaste? La verdad, no mucho. Tendremos que marcharnos. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Jugar con un rompecabezas. Roswell no era más que una pieza que falta en el rompecabezas. La más importante. Lamentablemente, el periodista no supo lo que significaba Roswell. Y yo no se los voy a decir. Lo único que les voy a decir es que se revela en una de las últimas tomas de cámara. Y es solo una imagen. Les dejo la curiosidad para los que no la vieron, la vean. ¿Y saben dónde la pueden ver? En YouTube. Así que véanla y así van a saber qué es esa palabrita que dice al morir Ciudadano Kane. Guillermo, ¿tenemos mensajes? Y tenemos mensajes que nos van llegando en esta matiné y en este programa que compartimos con todas las amigas y amigos. Es el caso de una amiga, Georgia, que les contamos, siempre les recordamos a aquellos que nos escuchan por primera vez que los viernes los esperamos a las 21 horas y ella nos escucha desde Villa Gesell. Le damos la bienvenida a Villa Gesell y ahí manda saludos, escuchando justamente por primera vez. Francisco, le mandamos un abrazo, él está siempre con nosotros desde Córdoba, también recuerda la película y manda saludos. Y agradecemos ahí que está con nosotros. Vanessa, que nos cuenta que está haciendo, por un lado, jardinería y escuchando el programa. Y una buena combinación. Y gracias también por acompañarnos. Le mandamos un saludo para Victoria, aquí de Mar del Plata, también presente. Por aquí, Mariana, que dice, hola, Graciela, Guille, oyentes, linda jornada, un gusto compartir la emisión del programa y nos manda saludos. Por aquí también nos manda saludos Olivia, que dice, qué linda tarde de lluvia para escuchar la radio, gracias, le mandamos un saludo. Por aquí también nos escribe Susana, de Mar del Plata, del barrio Pompeya. También agradecemos junto con Juan Carlos, están ahí en la sintonía. Viajamos, ¿a dónde viajamos? Vamos a viajar primero a Miami, y ahí la veo a María Marta y a Félix, también escuchando, y que ahí nos comentaron a través de mensajes a la radio. Para Mariana también, de aquí de Mar del Plata, de la zona del barrio Parque Luro, Parque Luro también presente. Y veía por acá a Patricia, Patricia, le damos la bienvenida a Patricia, que es de... Mira, es directora de cine. ¿No está escuchando una directora de cine? Ah, mirá. Patricia Mónica Loyola. Le damos la bienvenida. Claro, habrá visto y dijo, wow. ¿Qué es esto? Acá, claro, ¿qué es esto? Acá es actriz, guionista, directora. Estudió junto a Lito Cruz. Bueno, ahí vemos todo el currículum. Muy bien. Bueno, bienvenida desde Ramos Mejía. Ramos Mejía, Buenos Aires. Bueno, entonces
La invitamos a que nos escuche los viernes a las 21 horas. Así es. Bienvenida Patricia Mónica. Gracias también por estar. Vamos a provincia de Buenos Aires para la zona de Gleu y ahí nos está acompañando Siria y Jennifer. Le damos también la bienvenida. Carla desde Capital Federal nos está escuchando y viajamos hacia Paraguay, siempre nuestras amigas de Paraguay. Julia, en este caso Almirón desde Asunción, y Esther, que no podía faltar también a la cita. Y ahí tenemos los saludos del día. A ver, vamos a chequear por las dudas. Por aquí también actualizamos. Y tenemos acá un último saludo para Nancy, aquí de Mar del Plata, que es del programa Dialogando con la Vida. Le mandamos un beso muy grande a Nancy. Nancy, gracias por acompañarnos desde la zona del centro. Graciela. Bueno, muchas gracias, porque este no es nuestro horario habitual y estamos encantados de que nos acompañen. Como les dije antes, los esperamos los viernes a las 21 horas. Y alguien por ahí dijo que estaba lloviendo. Así que el tema que vamos a presentar ahora es justo para este momento. Porque sin duda, Esta tarde vi llover fue una de las melodías más exitosas de Armando Manzanero, pero también es una de las más enigmáticas, ya que hay dos versiones de cómo fue escrita la letra de este éxito, que se estrenó en la década de los 60. Una la comentó un periodista mexicano, y la otra es más oficial, porque la dijo el propio Manzanero en una entrevista. Vamos a comenzar por la del periodista. Habla de que el cantante estaba en un restaurante donde solía reunirse con una mujer que viajaba desde Guadalajara para verlo. El motivo de que esta situación se mantuviera en secreto era que ella estaba casada. La canción nace, de acuerdo con esta historia, cuando el compositor se quedó esperándola un tiempo hasta que recibió una llamada de su amada en el restaurante para decirle que le era imposible acudir a la cita. Manzanero, muy desilusionado, salió del establecimiento y vio cómo comenzaba a llover y la gente corría. Allí fue que para su famosa frase, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Pero la otra versión, la que él mismo dio en una entrevista, la escucharemos a continuación para después oír cómo vio llover esa tarde Armando Manzanero. Me acababan de pagar unos arreglos. Hablo a mi casa y me dicen, no venga a comer porque la señora se fue con los niños al cine. Dicen, madre, solo hay una. Y le hablé a mi mamá. Y me dice, tu papá se fue a dar sus clases de guitarra y no cociné, por lo cual ni vengas a comer. Le habló un amigo mío y me dijeron, se fue a comer con José Alfredo Jiménez, no va a llegar temprano. Y me senté a comer un filete miñón con una cerveza. Empezó a llover y toda la gente arrancó a correr porque no era época de lluvia. Y los agarró sin paraguas. Entonces, no hay nada más horrible que ver llover y no tener con quién contemplar la lluvia. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada. Esta tarde vi llover, vi
vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Bueno, y después de este hermoso tema, Guillermo, ¿hay algún mensaje más que mandaron los oyentes? Sí, tenemos acá, Francisco, que ya nos viene escuchando y que, te manda saludos, que le encanta el programa. Y bueno, muchas hoy gracias. Le decimos que estamos de matiné, ¿no? Aclaramos esto porque, miren, ciertas preguntas, pero estamos de matiné. Hoy salió más barata la entrada, porque antes en la matiné, ¿te acordás que te daban 2 películas? Sí. ¿No? Yo me acuerdo, 2 o 3 a veces eran en la matiné, en el horario de la tarde. Le mandamos un saludo también a Alejandro, que nos había quedado de hace unos minutitos. Gracias, Alejandro, por estar, que vive aquí en la zona de Sierra de los Padres. Y también agradecemos la sintonía. Y que ahora en instantes nada más le mandamos un saludo también para Elena, que está próximo a estar en su programa. Y ahí estaríamos. Acá estaba actualizando, estaba viendo en Facebook. Y un saludo para Hugo, que está relacionado más con la televisión. Hugo nos volvió a escuchar, que hacía un tiempito que nos venía escuchando y bueno, ahora volvió. Dice, muy buen fin de semana escuchando la radio, gracias totales, nos pone por estos programas. Y así que nos manda saludos. Y también dice, está horrible, está nublado e inestable. Le mandamos un saludo para el amigo Hugo, Hugo también ahí en la sintonía. Hugo, los viernes a las 21 te esperamos nuevamente para ir al cine la semana que viene. Graciela. Así que bueno, gracias a todos los que nos vieron hoy, a los que nos conocieron hoy. Les digo que hasta acá nuestro programa Backstage y que a todos los esperamos el próximo viernes a las 21 horas por GDS Radio. Para el próximo viernes, déjenme que los sorprenda, porque así los nuevos que se van a incorporar también tienen la inquietud de qué vamos a hablar el próximo viernes. Pero hasta entonces nos pueden escuchar cuando quieran por la aplicación de GDS Radio entrando en podcast, por Spotify como GDS Radio o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram @BackstageOK2023. Gracias a todos los oyentes, gracias Guillermo, y nos encontramos el próximo viernes en otra emisión de Backstage, historia detrás de grandes éxitos. DS, siempre en movimiento.
GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.